Bueno, el día de hoy hablaremos sobre las fermentaciones. Este tema es muy importante ya que a raíz de este procedimiento podemos obtener diferentes productos y servicios de uso a nivel biotecnológico y de uso eh, industrial. Entonces, hablaremos en detalle en qué consiste la fermentación, cuáles son los tipos de fermentación que existe, cuál es la finalidad, cuáles son los principales usos de cada una de ellas, entre otras cosas. Muy bien, antes de empezar con los tipos de fermentación, es importante definir que la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, cuyo producto final es un compuesto orgánico. Fue descubierta por Louis Pasteur y en las fermentaciones microbianas se emplean con frecuencia para la obtención de alimentos o para la conservación de los mismos. La mayor parte de estas son utilizadas en la industria o en procesos de ayuda en los alimentos o en procesos ya sea de conservación de los mismos, en procesos un poco más de la parte de combustibles. Listo. Los procesos de fermentación en su mayoría son de tipo anaerobio. Van a existir algunos aerobios que a continuación les voy a explicar. Dentro de los microorganismos que encontramos que hacen parte de los procesos de fermentación, vamos a encontrar los Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura por excelencia en la fabricación de cerveza, en la fabricación de vino, en la fabricación de pan, entre otras cosas. Y vamos a encontrar las bacterias fermentadoras de la lactosa que intervienen en la elaboración de queso, yogur, entre otras series de cosas. Son como los más utilizados. Bueno, en esta imagen vamos a ver se explica de la siguiente manera. La mayor parte de los procesos fermentativos inician a pequeña escala, en donde en un Erlenmeyer, en donde un recipiente de plástico nos puede servir como un fermentador. Y van subiendo, van escalando hasta el punto en donde podemos utilizar equipos un poco más sofisticados y que regulan un poco más las condiciones de fermentación, como lo son los bioreactores, que son los que vemos en la parte superior derecha. Estos son los fermentadores. ¿Cuáles son los usos de la fermentación? Bueno, a nivel industrial el uso primario está en la conversión del mosto en vino, en la conversión de cebada en cerveza, en la transformación de carbohidratos en pan, entre otras serie de cosas que son como los más importantes. A su vez, hay procesos industriales como la generación de biocombustible o la generación de algunos productos o de aceites que ayudan a la lubricación de algunas maquinarias. Los tipos de fermentaciones que existen, encontramos la fermentación acética, la fermentación alcohólica, la fermentación butírica, la fermentación de la glicerina y la fermentación láctica. Vamos a definir cada una de ellas. La fermentación acética es una fermentación bacteriana desarrollada o generada por microorganismos del género Acetobacter. En esta fermentación acética, los microorganismos transforman mediante oxidación el alcohol en ácido acético. Y esto lo hacen ya que cuentan con un sistema enzimático como lo son la alcohol deshidrogenasa y la acetaldehído deshidrogenasa, perdón. Entonces, este proceso de transformación lo hacen en presencia de oxígeno. Esta fermentación es la única que, pues, por obligación debe ser en presencia de oxígeno, ya que estas bacterias del género Acetobacter son bacterias aerobias estrictas. Entonces, lo que hace el microorganismo es transformar el etanol en acetaldehído con la ayuda del alcohol deshidrogenasa y el acetaldehído en ácido acético con la ayuda de acetaldehído deshidrogenasa, y a partir de esto obtenemos el vinagre.
Es muy importante que se tenga en cuenta en los procesos de elaboración de vino que no exista la entrada de aire, porque de lo contrario estaríamos obteniendo, pues estaríamos transformando ese etanol que inicialmente se produce en ácido acético con estos géneros como lo son el acetobacter y el gluconobacter. Muy bien. La fermentación alcohólica, a diferencia de la fermentación acética, se realiza en plena ausencia de oxígeno. En esta fermentación vamos a encontrar que los microorganismos en su proceso metabólico transforman los hidratos de carbono en etanol. Por eso en muchas ocasiones esta fermentación también recibe el nombre de fermentación etílica. De manera muy general vemos en este esquema cómo se hace el proceso de elaboración de vino, y este inicia con la selección y clasificación de la fruta, que posteriormente se sufre un proceso de trituración o de molienda o de generación de extractos del zumo de la fruta, de esos azúcares que están presentes en la fruta. Esto se combina con agua y se convierte en lo que conocemos como mosto, que va a ser el lugar ideal en donde se van a desarrollar esas levaduras, como lo son las Saccharomyces, y van a transformar todos esos hidratos de carbono presentes ahí en ese mosto en el vino. Y dependiendo pues la combinación o la extracción del vino en determinadas partes del proceso, vamos a obtener vino blanco, vamos a obtener vino tinto y vino rosado. Miren que aquí vemos cómo se puede hacer la extracción. El vino blanco pues ya va a ser bajo los procesos en donde tomamos el sobrenadante de este primer mosto y el ultrafiltrado que se va quedando en el proceso de molienda. O sea, se va a caracterizar el mosto en algo que esté muy pero muy filtrado, lo más transparente posible, y ahí es donde se va a dar la fermentación y se obtiene el vino blanco. Por otro lado, vamos a tener el rosado y el tinto, ya con procesos menos filtrados, en donde pues ya el color no va a ser tan claro como lo es el del vino blanco. Bueno, como resumen, ¿qué se obtiene como producto final en la fermentación etílica? Bueno, se obtiene etanol y dióxido de carbono en forma de gas. Este es el que le da por decirlo así, la presión a las botellas de vino, y es el que le da la gasificación a la cerveza y el sonido cuando destapamos la tapa. Y también obtenemos una molécula de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético, y como producto secundario tenemos el etanol que se emplea en la elaboración de bebidas alcohólicas como lo son el vino, el ron, el whisky, la cerveza, la sidra, entre otros. ¿Cuál es la finalidad de esta fermentación alcohólica? Pues proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos, en este caso las levaduras, en ausencia de oxígeno. Y para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen energía y dióxido de carbono como desechos, y también el etanol que pues nosotros tanto utilizamos. Bueno, en estas imágenes vamos a ver los procesos de elaboración de cerveza, tanto a nivel tradicional o artesanal, y la cerveza ya un poco industrial. Se la voy a explicar de manera general, ya que no vamos a poder realizar la práctica de este semestre. Bueno, lo primero que debemos tener es tener un cereal que nos va a proporcionar esos hidratos de carbono. Por lo general utilizan la cebada, pues es la que más ha adoptado pues resultados favorables en ese producto final. No obstante, podemos obtener ese almidón o esos hidratos de carbono de otras fuentes, como ya sabemos la cerveza de yuca que estamos utilizando. Bueno, esta cebada lo primero que se le hace es ponerla a germinar. En ese proceso de germinación, ella empieza a liberar ciertas enzimas que van a ayudar a transformar ese almidón en glucosa, que va a ser la fuente principal del microorganismo para obtener su energía, y como producto secundario general el etanol. Entonces, en ese proceso de germinación, a lo que empieza a salir la raicita del grano de cebada, lo paralizamos,
de tal forma de que queden ahí esas enzimas cargadas en el grano o en lo que estaba germinando en ese momento. Eso se combina con otro cereal que se llama la malta y ahí se obtiene la cebada malteada. Esta cebada malteada es la que vamos a utilizar para el proceso de molienda y combinarla con agua para la generación del mosto. En este mosto, pues por el hecho de estar la malta y la cebada germinada, vamos a obtener ricas fuentes de almidón que con la ayuda de las amilasas que se generaron en el proceso de germinación, se va a degradar ese almidón en glucosa, en maltosa y en otra serie de azúcares que van a ser utilizadas por la levadura, por el Saccharomyces cerevisiae. Entonces a ese mosto se le adiciona la levadura y se le adiciona el lúpulo, que es una flor de pariente que le va a dar el sabor, le va a dar el aroma y le va a dar la contextura a nuestra cerveza. Ahí se lleva todo esto a un proceso de fermentación que va a durar aproximadamente 15 días, en el cual pues la levadura va a transformar todos esos azúcares en etanol y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es eliminado mediante una trampa de agua, con el fin de que el recipiente no se llene de presión y termine estallándose. A su vez debemos garantizar la plena ausencia de oxígeno. Después del transcurso de 15 días, pues vamos a obtener nuestro producto final, que es la cerveza. Esto mismo sucede a nivel industrial, solo que un poco más optimizado el proceso, ya que vamos a contar con equipos más sofisticados que van a evitar que de pronto se contamine el mosto por microorganismos no deseados que vayan a aprovechar toda esa rica carga de glucosa y de maltosa que pues está presente en él y nos vaya a terminar interfiriendo el procedimiento, así como otra serie de cosas que pues van a optimizar la producción de cerveza y la calidad de la misma. Vamos a ver a nivel industrial cómo se hace. Lo primero es la cebada malteada. La malta es lo más importante y lo más abundante de la cerveza. Se puede maltear otros cereales, pero la cebada se considera el mejor cereal para hacer cerveza. Maltear la cerveza consiste en remojar el grano en agua caliente hasta que comienza a germinar. Lo justo para activar las enzimas que convierten el almidón en azúcar. Cuando el brote está a punto de salir del grano de cebada, lo tostamos. El tueste ayuda a determinar el sabor y el color de la cerveza. También detiene el proceso de conversión del azúcar, que continuará bajo condiciones más controladas en la fábrica. Este es el depósito de malta remojada. Aquí es donde realmente comienza la fabricación de cerveza. Es la primera vez que se mezclan el agua y el cereal. Sirve, una vez mezcladas la malta y el agua, para iniciar el proceso de extracción del almidón y las esencias de la malta. Comenzamos a unos 42 o 43 grados y poco a poco aumentamos la temperatura para maximizar la conversión de enzimas de almidón en azúcar. ¿Por qué es tan importante? Porque la levadura convierte el azúcar en alcohol y dióxido carbónico durante la fermentación. La levadura de cerveza no puede utilizar el almidón, solo se alimenta de azúcar. En la receta de Budweiser, la cebada malteada se combina con otro cereal no malteado, el arroz, que se utiliza por sus azúcares y también para suavizar el sabor de la cerveza. Una vez que la cebada ha entregado todos sus preciados azúcares, hace un último sacrificio. Las vainas forman un filtro perfecto por el que la mezcla azucarada y espumosa, que se conoce como bort, se dirige hacia la caldera. Como pueden ver, hierve con mucha fuerza. Se emplea mucho vapor para hervir la mezcla. Mientras hierve durante una hora más o menos, ocurren cosas importantes. Primero se esteriliza la mezcla con calor. También toma un cierto color durante este proceso. Comienza a precipitar y eliminamos algunas de las proteínas del bort, que más tarde podrían enturbiar la cerveza. Mientras hierve se añade el sabor más característico de la cerveza, el lúpulo. La Humulus lupulus, una planta oleaginosa de olor acre pariente del cannabis, proporciona el toque amargo tan característico de la cerveza.
Mucha gente no sabe que el lúpulo es en realidad la flor de una planta trepadora de hoja perenne cuyas flores desprenden un aroma. Tanto ese aroma de lúpulo tan característico como el sabor amargo. El lúpulo es el verdadero sabor de la cerveza. Una vez que el bort hervido se ha filtrado, está listo para dejar la parte caliente del proceso y entrar en la fría, donde comienza la fermentación. Primero, el tubo que conduce el bort caliente pasa por un intercambiador de calor parecido a un radiador gigante, donde 638 placas de metal enfrían rápidamente la mezcla. Esta rapidez es crucial para mantenerlo libre de bacterias contaminantes que estarían encantadas de devorar tal cantidad de azúcar. Pero este festín se reserva para un invitado especial: la levadura de cerveza. Bueno, sin levadura no habría cerveza. La levadura es un organismo vivo que obtiene su energía de la fermentación del azúcar. Son organismos unicelulares que consumen el azúcar y lo convierten en alcohol y dióxido carbónico. El alcohol le da la chispa a la cerveza y el dióxido carbónico le da el gas. Y aquí es donde ocurre todo eso. Esta es la cámara de fermentación principal. Aquí tenemos 37 tanques que convierten aproximadamente 700.000 litros de cerveza cada uno. Cada día llenamos unos 5. Se mantienen bajo un riguroso control de temperatura y un riguroso margen de temperatura. Utilizamos glycol para ayudar a enfriar el fermento durante este periodo. El glycol está a 1 grado centígrado y lo controlamos todo para asegurarnos de que el tanque permanece en un margen de 2 grados de su temperatura ideal. El sistema de refrigeración contrarresta el calor producido por la fermentación. Gracias a la tecnología, sabemos lo que ocurre. Transmisores de temperatura, monitores del crecimiento de la levadura y cosas así. Pero lo que es más importante es el sabor final de la cerveza. Un trabajo duro, pero los cerveceros de todo el mundo están manos a la obra. En este punto, la levadura ha duplicado o triplicado su tamaño. La levadura se retira mientras avanza el proceso de filtrado. Tras el mágico proceso de fermentación que dura de 5 a 7 días, se bombea el líquido a uno de los 378 tanques del depósito refrigerado de la fábrica. Cada uno de estos tanques alberga 456.000 litros. Una vez trasladada aquí, la Budweiser se almacena durante 21 días. Durante ese tiempo se desarrolla el sabor, la maduración y también la carbonización natural. Tras los 21 días bajo presión en el depósito de envejecimiento y el filtrado final, la bebida dorada fermentada se ha ganado el nombre de cerveza. Bueno, muy bien, aquí vemos cómo se realiza la Budweiser, que es una de las cervezas muy consumidas a nivel mundial. En esta imagen vemos cómo se hace el proceso también de obtención de etanol, pero ya este etanol que vamos a obtener en esta imagen o esta figura que vemos en pantalla es un etanol industrial, que es la utilizado en la puesta en marcha de motores o en la combinación con gasolina para generar lo que conocemos como gasol, que interviene en los procesos de biocombustibles. Entonces vemos que el procedimiento es muy similar a lo que ya hemos venido explicando. Tomamos aquí la caña, en la caña pues llevamos un trapiche que lo que se hace es obtener el jugo o el extracto de esa caña, y de allí se transforma esto combinado con agua en el mosto. A ese mosto le adicionamos pues las levaduras que van a realizar el proceso de fermentación, y en ese proceso de fermentación pues ya como lo hemos venido observando se va a obtener dióxido de carbono y etanol. Pero ese etanol que se obtiene en esa fermentación inicial va a ser un etanol a una concentración pues muy mínima, va a estar entre el 5 y el 10%. Ese etanol o esa concentración no nos es útil para el proceso de biocombustible. Para eso es necesario hacer un procedimiento que se llama una predestilación o una destilación inicial, destilación número 1. En donde pues con la ayuda de los gradientes o más bien los puntos de ebullición del etanol y del agua, lo que hacemos es destilar ese producto, ese fermento inicial
para obtener una concentración de etanol mucho más alta. Esta va a estar entre el 45 y el 50%. Este proceso hasta aquí es el que se utiliza también para obtener el whisky, para obtener el ron, para obtener esos productos que van a tener una concentración mucho mayor que lo tendría la cerveza o el vino, que estarían acá en esta primera fase. Pero a este grado de etanol no es útil tampoco para dar puesta en marcha los motores. Por eso es necesario hacer una destilación secundaria o una rectificación, que vendrían haciendo una segunda destilación que va a concentrar aún más el etanol hasta el punto de un etanol al 95%, que sí sería útil para la industria automovilística, para poner en marcha motores de moto, de motosierra, de motocicleta, en fin, toda esa serie de cosas. Muy bien, hasta ahí fermentación alcohólica. Veamos ahora la fermentación butírica, también descubierta por Louis Pasteur, y en esta vemos o se basa más bien en la conversión de glúcidos en ácido butírico por la acción de bacterias como el Clostridium butírico. También, al igual que el anterior, en ausencia de oxígeno. El ácido butírico que se forma en esta fermentación se produce a partir de la lactosa o de ácido láctico. Entonces, por ejemplo, van a utilizar como fuente de materia prima la leche, van a utilizar el ácido láctico que se genera en algunos procesos de fermentación, como en la elaboración del queso o en la elaboración de algunos yogures y cosas así. Entonces, a partir de esto van a adicionarle pues los microorganismos que vimos hace un momento y se va a obtener el ácido butírico y se va a liberar el gas, en este caso el CO2, que siempre se libera como parte del proceso metabólico de los microorganismos. Este tipo de fermentación se caracteriza por la aparición de olores pútridos y desagradables que indican en este caso que el proceso se está realizando de la mejor manera. Este tipo de fermentación butírica también se presenta cuando se da la producción de ensilado, que no es más que la conservación del material vegetal utilizado por las vacas más bien, en temporadas secas en donde el pasto pues no se desarrolla de la mejor manera. Lo que hacen es tomar en las cosechas como de maíz, entre otras, y mediante el proceso de ensilado hacen la conservación de todo este material vegetal para posteriormente en verano, en la ausencia de pasto pues nutritivo, puedan utilizarlo. Esto lo hacen con el fin de que, bueno, ¿por qué la fermentación butírica? Porque la fermentación genera grandes cantidades de ácido láctico, lo que garantiza que el pH disminuya a una concentración de 5 o a un punto de 5 y evita pues la contaminación por microorganismos que van a terminar degradando. Bueno, términos importantes a manera de resumen de esta fermentación: tiene gran importancia ya que contribuye a la descomposición de los restos vegetales que caen al suelo, ayuda también a la conservación de los mismos en procesos como el del ensilado, microorganismos que intervienen en esta, pues el Clostridium y algunas Butyribacterium. El proceso químico que tenemos aquí es la glucosa, o tomamos la glucosa presente en la leche o presente en el producto y lo transformamos en ácido butírico, CO2, hidrógeno y ATP, que pues, es utilizado por los microorganismos. Su principal utilidad está en la degradación de residuos vegetales y en la elaboración, también se puede encontrar en pequeñas cantidades de la elaboración de la mantequilla. Bueno, fermentación de la glicerina. ¿Qué es la glicerina? La glicerina es un alcohol, bueno, es uno de los alcoholes más sencillos, con 3 grupos hidroxilos, e industrialmente se prepara por procesos de saponificación de aceites y de grasas en la fabricación de jabones. No obstante, existe un método alterno que es por medio de la fermentación, y en esta la levadura Saccharomyces ellipsoides
es la principal protagonista. El sustrato que contiene o que se utiliza para este proceso de la elaboración de la glicerina no es más que un azúcar fermentable, puede ser cualquiera. Ya de los que hemos hablado, podemos tomar el almidón, podemos de la yuca, el de cualquiera de los que ya hemos hablado hasta el momento. Y adicionarle, en vez de Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces elipsoidus, que lo que va a hacer es transformar esos azúcares en glicerol. Y pues garantizar las temperaturas óptimas para que el microorganismo crezca, que es de 30 a 37 grados centígrados. Con esta glicerina obtenida en esta elaboración, que es como una especie de aceite, podemos elaborar cosméticos como aquellos que utilizan las mujeres cuando se van a aplicar se cepillan el cabello, se planchan el cabello, como dicen. Se aplica en glicerina para aumentar o para que el daño generado por el calor no sea tan agresivo. También lo encontramos en otra serie de elementos cosméticos. También lo vemos en medicamentos en forma de jarabe, lo vemos como baño calefactor para temperaturas superiores de 250 grados centígrados, en la lubricación de maquinarias específicas, por ejemplo en la producción de alimentos y de medicamentos, en la fabricación de explosivos como la nitroglicerina, ahí también vemos presente este producto. Y por último encontramos la fermentación láctica, que en la fermentación láctica es un proceso celular anaerobio, de hace rato también era anaerobio, en donde se utiliza la glucosa para obtener energía y en donde el producto de desecho por el microorganismo es el ácido láctico. Este proceso lo realizan muchas bacterias llamadas bacterias lácticas, algunos hongos, algunos protozoos, y también se desarrolla de manera eficiente en algunos tejidos animales. Vamos a ver en detalle en qué consiste pues, este proceso. Láctica. Como toda fermentación, se inicia con una glucólisis, en donde la glucosa se descompone en 2 piruvatos, originando 2 ATP de ganancia neta y 2 NAD. El proceso se continúa cuando los 2 piruvatos interactúan con los 2 NAD producidos, recogiendo 2 electrones de alta energía de cada uno de ellos y quedando transformados en 2 moléculas de lactato o ácido láctico. Por ejemplo, cuando se hace un ejercicio vigoroso y no se lleva suficiente oxígeno a las células de los músculos, estos no pueden continuar con el proceso de respiración aeróbica normal. Por lo que para compensar la falta de energía que demandan las células musculares, recurren a la fermentación láctica. Sin embargo, solo se pueden sostener por un corto periodo de tiempo, en esta condición que proporciona poca energía. El problema es que se acumula ácido láctico que provoca fatiga y un malestar intenso en los músculos, produciendo lo que conocemos como el arratonamiento, lo que obliga a detener toda actividad muscular. Este ácido láctico, cuando regresa a la normalidad respiratoria, se recicla en procesos aeróbicos que tienen lugar en las células del hígado y en ocasiones dura varias horas. Otros microorganismos, entre ellos algunas bacterias como los lactobacilos, producen esta fermentación y son utilizados en la industria láctica para la elaboración de yogur, queso y natilla, entre otros. Bueno, muy bien, entonces vemos cómo este proceso se encuentra también en pacientes de UCI que están por ventilación mecánica, cuando la capacidad de oxígeno, la saturación de oxígeno disuelto en la sangre no es la ideal, se genera esto que acabamos de ver, que es la búsqueda de energía de los músculos mediante procesos de fermentación láctica, y se liberan grandes cantidades de lactato. Ese lactato es medido a nivel clínico para verificar si la ventilación que se le está aplicando a esos pacientes en UCI es la adecuada. Este mismo procedimiento ocurre a nivel industrial cuando elaboramos el yogur, cuando elaboramos el queso, la cuajada, entre otra serie de elementos que a nivel industrial pues, nos van a otorgar variedad al momento de obtener alimentos, por decirlo así. Las bacterias que actúan principalmente en esta fermentación láctica son las lactobacillus. Entre estos tenemos lactobacillus del Brecky, Casei, Leishmani, Bulgaricus, es uno de los más populares, y Staphylococcus del género, la parte Staphylococcus lactis.
como les digo, estos microorganismos están presentes principalmente en la elaboración de yogur. Ustedes de hecho los pueden buscar en las etiquetas y lo van a encontrar. Y también a algunos de ellos se les han descrito características probióticas que van a, pues, a favorecer su interacción en el organismo, y algunos de ellos también intervienen en procesos de regulación en algunas partes de nuestro cuerpo. Muy bien. Principal función de estos microorganismos cuando estamos elaborando queso o yogur, pues ellos tienen la capacidad de hacer la coagulación de la leche, resultando de esta un precipitado de las proteínas de la leche, y esto ocurre principalmente por el descenso del pH debido a la presencia del ácido láctico. Y de aquí pues obtenemos el yogur, y vamos a obtener el queso, y vamos a obtener toda esa serie de productos que ya conocemos, el cumic, entre otros. Veamos qué ocurre a nivel intracelular en esta fermentación o con esta fermentación, y cuál es pues la principal utilidad del laboratorio de biotecnología, o cómo se haría ese proceso de yogur. Nos encontramos en el Cómo lo laboratorio vamos a de hacer más bien biotecnología, donde explicaremos una aplicación biotecnológica llamada fermentación láctica, más bien el no. cual es un Vamos a proceso dejarlo ahí. celular donde ciertas bacterias lácticas como lactobacillus y streptococcus utilizan la lactosa contenida en la leche y sustancias similares para obtener energía y ácido láctico como producto de desecho. Las reacciones químicas se deben a la acción de enzimas elaboradas por estos microorganismos. Esta característica puede explotarse industrialmente para obtener productos como el yogur y el Si ven este recipiente, deben írselo consiguiendo para Antes de la iniciar el elaboración proceso, de nuestro se debe yogur. tener en cuenta todos Aquí los lo vemos parámetros de manera de muy seguridad general cómo se hace. para prevenir Nosotros lo vamos a cualquier hacer de tipo manera casera. contaminación Deben de entre tener el o salga recipiente del de vidrio, pues laboratorio. ahí pues vemos Además, protege la el proceso integridad un de las poco más personas que tecnificado, ya realizan que el pues trabajo. utilizan Para ello, es equipos de necesaria la laboratorio desinfección y la limpieza de cada una para de la las áreas de esterilización, y trabajo. lo La que nosotros utilización de vamos guantes, a tratar de tapabocas, replicar gorro, en nuestra tener el casa. cabello No voy a recogido, entrar en batas detalle, y no les voy a dar zapatos este video cerrados. porque de todos modos lo vamos a realizar en El casa. proceso de fermentación Qué bueno. Presentación corta, sustanciosa. Como les dije, deben hacer un trabajo con esta presentación, el cual consiste en que pues deben construir una wiki en donde se describa cada una de los tipos de fermentación y en qué consiste la fermentación, y a su vez van a elegir como grupo un tipo de fermentación y le van a hacer una descripción un poco más detallada. Y para hacer esta descripción más detallada, pues van a buscar herramientas o información que van a encontrar en internet, que les va a ayudar a que su wiki esté más nutrida y tenga pues la información en detalle. Es muy importante que vean el video y elijan el tipo de fermentación, ya que solo por tipo pueden existir 2 grupos por cada tipo de fermentación, para ser más específico. Entonces no deben repetir. Muy atentos, lo escriben al grupo el tipo de fermentación que eligen. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la presentación del día de hoy. Como les dije, muy corta pero sustanciosa.